Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están todos? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía, porque hoy prepárense. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de las telenovelas turcas, en ese fascinante mundo lleno de dramas, amores imposibles y por supuesto rumores. Y es que amigos, hoy vamos a hablar de algo que sacudió los cimientos de la farándula turca, algo que puso a temblar los corazones de miles de fanáticos alrededor del mundo. Sí, amigos, estamos hablando de la bomba. La bomba que sacudió el mundo de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Y específicamente la noticia que nadie, absolutamente nadie, esperaba, o quizás sí, en el fondo. Ya saben, aquí en el canal nos encanta mantenerlos al día con todas las novedades del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de sus actores y actrices favoritos. Somos sus cómplices en la búsqueda de información, sus guías en este laberinto de rumores y chismes, y sus compañeros de emoción ante cada nuevo proyecto, cada nuevo romance y cada nuevo drama. ¿Y quién no ama a Can Yaman y a Mehmet Özdemir? Imposible. Son dos de los rostros más queridos y populares de Turquía, dos de los artistas que con su talento, carisma y belleza, han conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Sus nombres siempre están en boca de todos, sus movimientos son analizados al milímetro y cada una de sus apariciones en público se convierte en un evento. Así que si son nuevos por aquí, o si son viejos lobos de mar en el canal, pero aún no lo han hecho, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque prometemos mantenerlos siempre informados, entretenidos y sobre todo cómplices de nuestras pasiones. No se arrepentirán. Bueno, y ahora, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en esta noticia explosiva. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que nadie esperaba? Vamos a desentrañar juntos este misterio, pero les advierto, agárrense fuerte. Porque la información que les traigo hoy es de aquellas que te dejan boquiabierto, que te hacen cuestionar todo lo que creías saber. Prepárense para un viaje lleno de emociones, de especulaciones y, ¿por qué no?, de un poquito de decepción, pero también de esperanza. Porque el mundo del espectáculo es así, impredecible y lleno de sorpresas. Como saben, Can Yaman y Mehmet Özdemir son dos estrellas que brillaron con luz propia gracias a sus roles en series turcas que conquistaron el mundo entero. Él con su carisma arrollador, su físico envidiable y esa mirada que derrite hasta el más duro de los corazones, se convirtió en un ícono de la televisión. Su talento para la comedia, su capacidad para interpretar personajes complejos y su innegable atractivo físico lo catapultaron a la fama internacional. Y ella, con su dulzura, su talento innato, su sonrisa cautivadora y su habilidad para transmitir emociones, se ganó el cariño del público desde el primer momento. Su versatilidad, su naturalidad y su capacidad para conectar con la audiencia la convirtieron en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Ambos por separado han demostrado ser figuras imprescindibles en el panorama televisivo turco, pero juntos, juntos. Formaron parte de elencos que marcaron un antes y un después en la historia de la televisión turca. Series como Erkencikus o Pájaro Soñador, donde ambos fueron pareja protagonista, y Dolunay, donde Demet brilló junto a Kandibit, otro galán turco, conquistaron millones de corazones alrededor del mundo. Y claro, la química entre ellos, ya sea real o ficticia, siempre generó muchas expectativas, rumores y debates entre los fanáticos. ¿Por qué? ¿Quién no se enamoró de Sanemi Can, de sus miradas, de sus roces, de sus discusiones y de sus apasionados besos? La química entre Can Yaman y Mehmet Özdemir en Pájaro Soñador era innegable, una explosión de sentimientos que traspasaba la pantalla y hacía soñar a millones de personas con un romance que trascendiera la ficción. Pero, ¿de qué noticia estamos hablando? ¿Qué es lo que puso a temblar al fandom turco? Bueno, la fecha clave es el 8 de agosto. Ese día, el mundo del espectáculo se vio sacudido por una ola de rumores, de especulaciones y de expectativas que alcanzaron niveles estratosféricos. Una serie de informaciones y rumores comenzaron a circular en las redes sociales, en portales de noticias, en foros de discusión y en todos los rincones del mundo del espectáculo. ¿La razón? La posibilidad de un reencuentro. Se hablaba de un posible reencuentro profesional de Can Yaman y Mehmet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Un reencuentro. Algo que muchísimos, fanáticos anhelaban desde hace mucho tiempo, algo que para muchos, se había convertido en un sueño casi inalcanzable. Recordemos un poco la historia porque es importante contextualizar.
Después del éxito rotundo de Pájaro Soñador, la relación entre Khan y Demet, fuera de la pantalla, sufrió algunos altibajos. Hubo rumores de desencuentros, de tensiones, de roces. Algunos medios especularon sobre diferencias de opinión, sobre problemas de agenda y sobre la dificultad de lidiar con la fama y la presión mediática. En definitiva, su relación no fue tan idílica como la de sus personajes en la serie. Esto, obviamente, frustró a muchos seguidores que soñaban con verlos juntos también en la vida real, que anhelaban ver esa magia, esa conexión, fuera de la pantalla. Y por supuesto alimentó aún más los rumores y las especulaciones sobre su posible relación. Y claro, después de Pájaro Soñador, cada uno siguió su camino. Khan Yaman, aprovechando su creciente fama y su atractivo internacional, se embarcó en proyectos internacionales, como Sandokan, una serie de época que lo llevó a trabajar en Italia y a conquistar nuevos mercados. Su agenda se volvió apretada, sus compromisos aumentaron y su nombre se convirtió en sinónimo de éxito y de popularidad. Demet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes diversos. Protagonizó otras series que también fueron muy bien recibidas por el público, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de la industria turca. Y aunque siempre hubo especulaciones, rumores y deseos por parte de los fanáticos, nadie imaginaba que pudieran volver a trabajar juntos en un futuro cercano. Las agendas parecían incompatibles, las prioridades parecían diferentes y la posibilidad de que ambos aceptaran un nuevo proyecto juntos parecía, en ese momento, bastante remota. La distancia geográfica, los proyectos individuales y las posibles diferencias personales parecían obstáculos insalvables. Pero el 8 de agosto, la bomba explotó. Los rumores se intensificaron, las fuentes comenzaron a hablar y, poco a poco, la información se hizo más sólida. El mundo del espectáculo se paralizó, los fanáticos enloquecieron y la expectación alcanzó niveles máximos. ¿Qué es lo que se decía? Pues que existía la posibilidad de que Khan Yaman y Demet Özdemir protagonizaran juntos una nueva serie. Imagínense la locura. Un nuevo proyecto, una nueva historia, una nueva oportunidad para verlos juntos, para revivir la magia que había conquistado a millones de personas. Era el sueño hecho realidad para muchos. La noticia generó una ola de reacciones en las redes sociales. Los fanáticos se volvieron locos. Los hashtags se multiplicaron. Los memes inundaron Internet. Los grupos de fans enloquecieron. Todos querían saber más detalles. ¿De qué trataría la serie? ¿Cuál sería la trama? ¿Cuándo se estrenaría? ¿Quiénes más formarían parte del elenco? ¿Qué productora estaría detrás del proyecto? ¿Quién sería el director? La expectación era máxima, la adrenalina por las nubes y la emoción a flor de piel. En ese momento, la información era escasa y fragmentada. No había confirmaciones oficiales por parte de los actores, ni de sus representantes, ni de ninguna productora. Todo eran rumores, especulaciones, filtraciones y deseos. Pero la insistencia de los medios, la emoción de los fanáticos y las fuentes cercanas a los actores indicaban que algo grande se estaba gestando, que algo importante estaba a punto de suceder. Se mencionaron posibles productoras, se barajaron nombres de directores, se especuló sobre la trama, pero nada era definitivo. Sin embargo, la posibilidad de verlos juntos de nuevo en la pantalla chica, de revivir la magia de Sanem y Khan, era suficiente para mantener la esperanza y la emoción a flor de piel. La idea de un nuevo proyecto, de una nueva historia, donde Khan y Demet pudieran desplegar su talento y su química, era un imán irresistible para los fanáticos. Y ahora, amigos, viene la parte que realmente nadie esperaba, y aquí es donde la cosa se pone interesante, donde la historia da un giro inesperado. Resulta que lamentablemente los rumores del reencuentro profesional entre Khan Yaman y Demet Özdemir no se concretaron, al menos no en la forma en que muchos esperábamos. Sí, amigos, la decepción. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se hizo realidad? ¿Qué obstáculos surgieron? En realidad, las razones no están del todo claras, y la información que se ha filtrado es limitada, como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde el secretismo y la discreción son moneda corriente. Parece que hubo conversaciones, acercamientos, reuniones y negociaciones entre los representantes de los actores y las posibles productoras. Se discutieron ideas, se analizaron guiones, se plantearon escenarios y se evaluaron diferentes propuestas.
Pero al final el proyecto no prosperó, no llegó a buen puerto, no se materializó. ¿Cuáles fueron las causas? Las especulaciones son muchas y variadas. Quizás hubo desacuerdos en cuanto a la dirección creativa, a la trama, al guión o al reparto. Quizás hubo problemas de agenda, de disponibilidad, de compromisos previos que impedían a los actores comprometerse con el proyecto. Quizás las negociaciones económicas no llegaron a buen término o quizás simplemente no se llegó a un acuerdo, a un consenso, que permitiera a las partes involucradas avanzar con el proyecto. O quizás, y esta es una posibilidad que siempre ronda en el mundo del espectáculo, las condiciones no fueron las adecuadas, las propuestas no convencieron, o simplemente el destino no quiso que este reencuentro se hiciera realidad en este momento. Lo cierto es que a día de hoy, no hay ningún proyecto confirmado con Can Yaman y Demet Özdemir como pareja protagonista. La posibilidad de verlos juntos de nuevo en la pantalla, de revivir la magia de Pájaro Soñador, se desvaneció, al menos por ahora. Y la decepción, inevitablemente, se apoderó de muchos corazones. Sí, lo sé, una decepción. Para muchos de ustedes, como para mí, es un pequeño bajón. Es como cuando esperas con ansias la llegada de un regalo y al final, te quedas con las manos vacías. Es como cuando esperas el final de una serie, de una película o de un libro y el final no es el que esperabas. Es una sensación agridulce, una mezcla de tristeza y de resignación. Pero no se desanimen. El mundo del espectáculo es así, impredecible, lleno de sorpresas y giros inesperados. Las cosas cambian, los proyectos se caen, los sueños se rompen, pero también surgen nuevas oportunidades, nuevas historias y nuevos caminos que recorrer. Y aunque este reencuentro no se haya concretado, eso no significa que nunca vaya a suceder. ¿Quién sabe? Tal vez en el futuro el destino vuelva a juntar a Can Yaman y Demet Özdemir en un proyecto que nos vuelva a enamorar, que nos haga soñar de nuevo, que nos haga vibrar con sus actuaciones, con su química y con su talento. Tal vez en un futuro no muy lejano, la vida les depare una nueva oportunidad, un nuevo proyecto, una nueva historia que contar. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para contárselas. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de sus trabajos por separado. Can Yaman sigue cosechando éxitos en el ámbito internacional, expandiendo sus horizontes y conquistando nuevos mercados con su talento y su carisma. Sus proyectos en Italia, en España y en otros países del mundo demuestran su ambición y su deseo de seguir creciendo como actor. Y Demet Özdemir continúa demostrando su talento en Turquía, protagonizando nuevas series, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de la industria y conquistando nuevos desafíos. Sus interpretaciones, su versatilidad y su capacidad para conectar con el público la convierten en una figura imprescindible. Y por supuesto podemos seguir soñando con ese reencuentro que tanto anhelamos, con ese proyecto que nos haga revivir la magia de Pájaro Soñador, y que nos regale momentos inolvidables. La esperanza es lo último que se pierde y en el mundo del espectáculo, todo es posible. Y aunque por el momento el reencuentro no se haya concretado, eso no significa que la llama de la esperanza deba apagarse. Lo importante es mantener la ilusión, seguir apoyando a nuestros actores favoritos y estar atentos a las noticias. Porque ya lo saben, en el mundo del espectáculo todo es posible, y las sorpresas siempre están a la vuelta de la esquina. Los reencuentros, las colaboraciones inesperadas y los proyectos que parecían imposibles a veces se hacen realidad. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para contarles todo lo que suceda, para compartir con ustedes cada novedad, cada rumor y cada emoción. Así que, resumiendo, la noticia que nadie esperaba fue la posibilidad, y la posterior decepción, de un reencuentro profesional entre Can Yaman y Demet Özdemir. Un proyecto que generó mucha expectación, que hizo soñar a miles de fanáticos y que, finalmente, no se concretó, al menos por ahora. Un proyecto que prometía revivir la magia de Pájaro Soñador, y que por el momento se quedó en el tintero. Pero, ojo. No todo está perdido. La esperanza es lo último que se pierde, y el mundo del espectáculo siempre nos depara sorpresas. Los sueños a veces se postergan, pero nunca se extinguen. Y aunque este reencuentro no se haya concretado, eso no significa que nunca vaya a suceder. La vida, el destino y el mundo del espectáculo son impredecibles y están llenos de sorpresas. Tal vez, en un futuro el reencuentro se haga realidad, y nosotros estaremos ahí para contárselos. Así que manténganse atentos al canal,
porque aquí les mantendremos al día con todas las novedades y rumores sobre sus estrellas favoritas. Seguiremos investigando, buscando información y compartiendo con ustedes cada detalle, cada rumor y cada emoción. Seremos sus ojos y oídos en este apasionante mundo. Y por supuesto seguiremos soñando con ese reencuentro, con ese proyecto que nos haga vibrar de nuevo, que nos haga creer en la magia del amor y del espectáculo. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado la información, que les haya parecido interesante y que se hayan mantenido enganchados hasta el final. Les agradezco muchísimo por ver el vídeo, por su tiempo, por su apoyo y por su compañía. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Les hubiera gustado ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo? ¿Qué esperan de sus futuras carreras? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría verlos protagonizar? ¿Creen que el reencuentro es posible en el futuro? Déjenme saber sus opiniones en la caja de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes, conocer sus opiniones y saber qué piensan. Sus comentarios son muy importantes para nosotros. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos, con otros fanáticos de Can Yaman y Demet Özdemir y por supuesto suscribirse al canal. Es muy importante para nosotros, nos ayuda a seguir creciendo, a crear más contenido como este y a llegar a más personas. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, para estar siempre al día con las últimas novedades y para ser parte de nuestra comunidad de amantes de las telenovelas turcas. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Hasta la próxima. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Y el mundo del espectáculo siempre nos sorprende.